Señor, gracias por tu palabra y gracias por lo que tienes que decirnos esta noche a nosotros. Te pedimos que nuestro corazón sea como esta tierra fértil para poder recibir tu palabra y para que pueda dar fruto en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, Ezequiel comenzó su profecía en el año 593 aproximadamente, antes de Cristo, por supuesto, y tuvo la difícil tarea de arruinar las esperanzas que tenían los primeros deportados. Hubo una deportación babilónica contra los judíos en el año 605 a.C. Y esta desesperanza quería mostrarle a los judíos de Jerusalén que no serían restaurados como ellos pensaban. Ellos pensaban, no va a pasar nada, pero eso no sucedería, sino que Ezequiel está anunciando la destrucción y también preparando a sus compañeros cautivos para lo que vendría más adelante en el año 586, porque en ese día, en ese año, vino la tercera deportación babilónica y la destrucción completa de la ciudad de Jerusalén. Está lloviendo. Ok, entonces el mensaje de Ezequiel es: Jerusalén va a ser destruida. Ese es el mensaje de Ezequiel. Y su templo va a ser quemado. ¿Ok? Bueno, ahora, en el capítulo 13 al 24 es una sección en donde Ezequiel profetiza juicio sobre el pecado del pueblo. ¿Ok? Por lo tanto, estamos en una sección así, juicios. Y en el capítulo 19 que vamos a ver el día de hoy, es un lamento o endecha sobre lo que había ocurrido recientemente contra la nación de Israel y con sus gobernantes. Es una endecha o lamento. ¿Qué es esto? Es un canto usualmente compuesto para el funeral de algún líder caído, pero la palabra comúnmente la usaban de forma sarcástica los profetas del Antiguo Testamento para hablar de la destrucción de una nación, en este caso de los judíos. Y aquí vamos a encontrar en este capítulo dos lamentos, que continúa la idea del capítulo anterior, el capítulo 18, verso 32, donde Dios dijo: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Terminamos diciendo la semana pasada que Dios no se goza del castigo que recibieron su pueblo Israel. No se goza de eso. Y hoy va a continuar con este asunto, el lamento. Ahora, la primera de las imágenes, la primera de las figuras que pone Ezequiel es la figura de dos leones, un lamento por dos leones. Entonces vamos a leerlo y vamos a interpretarlo. Dice el verso número 1. Y tú, levanta endecha sobre los príncipes de Israel, dirás: ¿cómo se echó entre los leones tu madre la leona? Entre los leoncillos crió sus cachorros e hizo subir uno de sus cachorros. Vino a ser leoncillo y aprendió a arrebatar la presa y a devorar hombres. Y las naciones oyeron de él, fue tomado en la trampa de ellas, y lo llevaron con grillos a la tierra de Egipto. Bueno, en estos primeros 4 versículos encontramos el lamento por el primero de estos dos leones. Y si tú prestas atención en el verso número 2, habla de una leona, ¿verdad? Y en este pasaje, esta leona simboliza a la nación de Israel, ¿vale? Algunos incluso piensan que se refiere a Judá o a Jerusalén, a la ciudad. Y denota poder, ¿no? Cuando hablas de un león, pues hablas de alguien poderoso. Tú no quieres estar cerca de un león o de una leona y tampoco quieres meterte con ella. Sabes que es poderoso, sabes que es poderosa y que es peligrosa. Ajá. Entonces la nación de Israel está siendo comparada con una leona que realmente tenía mucho poder, una nación muy poderosa en aquella época. Y dice ahí, estaba echada entre los leones. Y habla de cómo estaba establecida como una nación poderosa entre las demás naciones. Estaba firme y estaba confiada, como lo estaría un león entre los leones. O sea, no tiene miedo absolutamente a nada. Pero dice en ese texto que la leona levantó a un cachorro que se volvió un leoncillo. Si prestas atención ahí en el verso número 3, ¿verdad? Ahora, esto de leoncillo, no estás pensando en un leoncito como Simba, ¿no? Ahí como el del Rey León, un leoncito. No, la palabra leoncillo significa el líder de los leones. De sus cachorros salió un líder.
y es una metáfora de uno de los reyes que surgieron de la nación de Israel. Este rey es el rey Joacás. Lo podemos identificar fácilmente por la descripción del verso número 4. Ahorita vamos a llegar a verlo, pero es Joacás. Y su vida está narrada en Segunda de Reyes, capítulo 23, en el verso 31, por si quieres después checarlo. Pero Joacás era hijo de un rey muy importante, que era el rey Josías. Josías el reformador, para que nos acordemos de él. Fue el último reformador de los judíos. Y él hizo toda una reforma para que el pueblo se convirtiera a Dios. Ajá. Y reinó en el año 609. Joacás reinó en el 609. Pero aunque era el hijo de un reformador y era un rey muy poderoso, a diferencia de su papá, él hizo lo malo ante los ojos de Dios. Joacás no fue un buen hijo y tampoco fue un buen rey. Ajá. Ahora, en Segundo de Reyes, capítulo 23, verso al 31 al 34, vamos a echarle un vistacito rapidísimo, ¿vale? Segunda de Reyes 23, verso 31. Dice así: de 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Amat, para que no reinase en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y uno de oro. Entonces lo que vemos en estos versículos es que como él hizo lo malo ante los ojos de Dios, entonces un faraón, que es el faraón Necao, en el 8º año de su reinado, lo que hizo fue apresar a este rey y se lo llevó cautivo a Egipto. Es lo que dice este texto. Y más adelante, en el verso 34, dice: entonces Faraón Necao puso por rey a Eliakim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. Entonces Joacás hizo lo malo, es llevado a Egipto y ahí muere. Es lo que nos dice la historia. Y aquí, regresando a Ezequiel, capítulo número 19, incluso también habla acerca de cómo lo llevaron con grillos. Esta palabra también se puede traducir con garfios. Entonces la idea denota de que cuando fue llevado preso, le pusieron una argolla en la nariz. De esa manera se llevaban a los presos, imagínate. ¿Verdad? Entonces, esa es la historia de Joacás. Lo que estamos viendo es lo siguiente. Uno de los leoncillos, que era muy, muy importante, muy poderoso, ahora termina preso, termina cautivo. Pero vamos a la imagen del segundo lamento en el verso número 5. Estamos en Ezequiel, capítulo 9, verso 5. Dice: viendo a ella que había esperado mucho tiempo y que se perdía su esperanza, ¿quién ella? La leona, o sea, la nación de Israel. Tomó otro de sus cachorros y lo puso por leoncillo. Y él andaba entre los leones, se hizo leoncillo, aprendió a arrebatar la presa y devoró hombres. Saqueó fortalezas y asoló ciudades, y la tierra fue desolada, y cuanto había en ella, al estruendo de sus rugidos. Arremetieron contra él las gentes de las provincias de alrededor, y extendieron sobre él su red, y en el foso fue apresado. Y lo pusieron en una jaula y lo llevaron con cadenas. Y lo llevaron al rey de Babilonia. Lo pusieron en sus fortalezas para que su voz no se oyese más sobre los montes de Israel. El segundo lamento es sobre otro leoncillo. Y otra vez la leona, que es la nación de Israel, toma a otro cachorro y lo pone como líder, como otro leoncillo, que es otro rey en la Biblia llamado el rey Joaquín. Él reinó en el año 609 a.C., Joaquín. Aunque algunos comentaristas piensan que pudo no haber sido Joaquín, sino pudo también haber sido el rey Sedequías, que eran dos reyes que gobernaron uno tras otro. Primero Joaquín y luego Sedequías. Y muy similar porque a los dos les sucede algo muy parecido. Entonces no hay una certeza exactamente de a qué rey se
se refiere. Algunos piensan que es más probable que Sedequías haya sido este segundo leoncillo. Pero bueno, dice de este leoncillo que andaba entre los leones. ¿Qué significa? Que era un rey que andaba totalmente confiado. Ajá. Y en parte porque pues son el pueblo de Dios, tienen el respaldo de su Dios. Pero también a lo mejor puede haber acerca de su actitud, una actitud de arrogancia o de orgullo. Puede ser. Pero dice que se hizo leoncillo, o sea, líder, y arrebataba la presa y devoraba hombres. Habla de lo mismo que el otro leoncillo, era poderoso, ¿verdad? Nadie se quería meter con este rey. Y también dice que saqueó fortalezas. Ahora esta frase de saquear fortalezas, por supuesto, habla de su capacidad militar, ¿no? Era un líder muy poderoso. Pero algunas traducciones traducen esta frase como tenía relaciones con sus viudas. Entonces pareciera que dice que cuando conquistaba un pueblo también cometía actos inmorales contra las presas de estos ataques, ¿no? Bueno, pero también dice que dejaba las tierras desoladas, habla de cómo dejaba devastadas las granjas donde iba a conquistar, y también dice que el estruendo de sus rugidos hacía temblar de miedo a la tierra y a sus habitantes. O sea, que este rey era bastante feroz. Ajá. Ahora, dice en el verso número 8 que aunque él era así, arremetieron contra él las gentes de las provincias alrededor y extendieron sobre él su red, y en su foso fue apresado. O sea, que al final lo capturaron, lo metieron en una jaula, se lo llevaron encadenado, ¿a dónde? Verso 9, a Babilonia, al rey Nabucodonosor. Y allí lo metieron en la cárcel. Ahora, te decía, esto ocurrió con Joaquín en el año 598 más o menos, que fue la segunda deportación. Ajá. Pero también ocurrió algo muy parecido con Sedequías en el 588 más o menos. También ocurrió algo muy similar. A ambos reyes los capturaron y se los llevaron presos a Babilonia. Entonces por eso te decía que es difícil saber cuál de los dos reyes es el que explica aquí. Pero en ambas imágenes está mostrando esto el autor. Está mostrando que estos dos leones, que eran los reyes de una nación muy poderosa, que es la nación de Israel, intimidante, que capturaba a su presa, ahora han sido apresados y su voz silenciada, y el reino poderoso de Israel ha venido a ser cautivo a Babilonia. Pues imagínate, ¿no? Un rey, un león cautivo en una jaula, inoperante, totalmente, pues, humillado, ¿no? Y eso es lo que está pasando con el pueblo de Israel. Gozaba del esplendor, de la fuerza, de la fama, del poder de esta nación por su Dios, y ahora ha venido a ser nada entre las naciones. Es el primer lamento que habla Ezequiel. Pero vamos al segundo lamento en el verso número 10 al 14. Dice así: tu madre fue como una vid en medio de la viña. ¿A qué se refiere con esa palabra mamá? La madre leona habla acerca de la nación de Israel. Lo que está diciendo es la leona madre de los leoncillos, Israel. Ajá. Verso 10 dice: plantada junto a las aguas. Fue como una vid en medio de la viña, plantada junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. Y ella tuvo varas fuertes para cetros de reyes, y se elevó su estatura por encima de entre las ramas, y fue vista por causa de su altura y la multitud de sus sarmientos. Pero fue arrancada con ira, derribada en tierra, y el viento solano secó su fruto. Sus ramas fuertes fueron quebradas y se secaron. Las consumió el fuego. Y ahora está plantada en el desierto, en tierra de sequedad y de aridez. Y ha salido fuego de la vara de sus ramas, que ha consumido su fruto, y no ha quedado en ella vara fuerte para cetro de rey. Endecha es esta, y de endecha servirá. Vamos a ver el segundo lamento. ¿Sí se oye bien? ¿Sí? Vamos a ver el segundo lamento. Es el lamento por, igual, la nación de Israel
que ahora metafóricamente está llamada como una vid. ¿Ok? ¿Qué es una vid? Una vid es una plantita, más que un árbol, es una plantita que produce uvas. Todos lo sabemos, creo, ¿no? Bueno, no está de más grande, pero es una pequeña plantita. Entonces, ahora va a referirse a Israel como esta plantita, ¿no? Una plantita que no es muy grande, ¿verdad? De por sí la nación de Israel no está muy grande geográficamente, pero da fruto, ¿no? Y su fruto en algún tiempo fue un fruto agradable a Dios. Y dice aquí que le llama una vid, y es una imagen que en el Antiguo Testamento es bastante común para referirse a Israel, ¿verdad? En muchas partes se le llama a Israel una vid. Ahora, esta vid estaba plantada en medio de la viña. ¿A qué se refiere? Puede referirse a dos cosas. A que la nación de Israel, como la nación más importante entre las demás naciones, está puesta en medio de estas multitud de naciones. Pero puede ser que también se refiera a que Judá o Jerusalén como región o como ciudad sea la más importante de todo el país de Israel. Entonces puede ser que se refiera, que decía, ya sea a la nación o a la ciudad de Jerusalén. Pero el punto es que habla de la importancia que tenía. Era una nación o una ciudad importante. Ahora, está plantada junto a corrientes de aguas, ¿no? Y al estar plantada junto a corrientes de aguas, pues daba mucho fruto. Es como cuando tenemos una plantita bien regada, ¿verdad? O cuando hemos visto los árboles junto a los ríos que son grandes, firmes, llenos de verdor y de fruto. Así estaba la nación de Israel. Ahora, también dice que tenía varas fuertes para cetros de reyes. ¿Y a qué se refiere esto? No solamente la nación era fructífera y próspera, sino que también había, digamos, la misma nación levantado a principales, o llamados aquí en este pasaje príncipes, o gobernadores, que iban a ser personas muy importantes. De ahí habían surgido muchas personas capaces, importantes, para gobernar. Ajá. Y por supuesto, Israel, de hecho, en la historia se conoce también a través de la historia de sus reyes. Son reyes que fueron muy poderosos. Ajá. Y dice que se elevó su estatura entre las demás vides. O sea, habla de grandeza o también habla de renombre. Pues el día de hoy, Israel quizá es la nación más importante de toda la historia, ¿verdad? Porque, ok, Estados Unidos ha sido poderoso, ¿no? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas también ha sido poderosa, China y demás, Alemania y demás naciones, pero ninguna ha sido como la nación de Israel. La nación de Israel es una nación legendaria. Ajá. Y ese es Israel, una nación llena de renombre y grandeza. Y se destacó entre todas las demás por la grandeza que les dio Dios. Ahora, algo más que termina diciendo del verso número 12 al 14 es que, aunque era una nación así, fue arrancada y trasplantada hacia otro lugar. Entonces, ¿cómo fue arrancada? Fue arrancada de raíz, y esto habla del cautiverio. Estaba asentada, había echado raíces profundas en ese lugar, pero fue quitada de ahí, de su tierra. Pero también fue quitada con furia, y habla de la violencia del cautiverio. Y también dice que un viento solano secó su fruto. ¿A qué se refiere? Bueno, la nación de Babilonia se conocía por sus desiertos. Cuando habla del viento solano, se refiere a las fuerzas militares de Babilonia, cómo destruyeron a Israel. Y secaron su fruto habla del asedio militar, precisamente, ¿verdad? Y precisamente conocemos la historia de las deportaciones babilónicas, cómo pues cerraban todas las entradas de la ciudad con el fin de quitar el agua y la comida de la ciudad, y es lo que pasó. Y los babilonios secaron el fruto de la ciudad de Jerusalén. Ahora, también dice que las ramas fuertes fueron desgajadas, habla de la captura de los líderes y de los gobernadores, su cautiverio y al final su muerte en Babilonia. Y también fueron trasplantadas al desierto. Esta palabra plantadas realmente significa trasplantadas.
Entonces, habla de las deportaciones. Ocurrieron 3 deportaciones babilónicas. En el 605, en el 600, 598 y la última fue del 588 al 586. 3 deportaciones y al final fue llevada a esa tierra de Babilonia que se le conoce por sus desiertos. Por eso dice ahí que fue llevada y trasplantada al desierto, a una tierra seca y árida, que también esto puede significar metafóricamente la vida dura en Babilonia, ¿verdad? Y cómo no, los israelitas cómo sufrieron en el cautiverio. Todos los que estaban en Babilonia sufrían y recordaban lo que Dios les había hecho, una gran nación, y de qué manera fueron llevados y lloraban y se lamentaban, ¿verdad? Bueno, ahora también dice que en el verso número 14 salió fuego de la vara de sus ramas, que ha consumido su fruto y no ha quedado en ella vara fuerte para cetro de rey. ¿Qué significa? Pues precisamente aquí habla de la rebelión de uno de sus reyes, lo que produjo la destrucción de toda la nación. Te decía, hubieron 2 reyes probables a los que se refieren estos leoncillos, ¿te acuerdas? El segundo leoncillo. Pero tanto Joaquín como Sedequías, ambos reyes se rebelaron al trato de Dios. No quisieron que Babilonia los llevara cautivos y se levantaron en armas contra Nabucodonosor, los 2, Joaquín y Sedequías. Ajá. Por eso dice aquí que salió fuego de la vara de sus ramas. O sea, uno de sus propios gobernantes se levantó contra Babilonia, pero ¿qué pasó? Al final, en vez de que este fuego quemara a los babilonios, vino sobre ellos mismos. O sea, esto en vez de ayudar al pueblo, más bien causó la destrucción de Israel. Entonces, ¿qué tenemos en este segundo lamento? Lo que vemos es cómo Israel, que aquí es puesto como una vid, que era fructífero, próspero, grande, renombrado, llegó a ser nada, llegó a ser sin fruto, desgajado, derramado y trasplantado a una tierra seca y árida, donde no hay aguas. Entonces, este es un lamento que dice Ezequiel acerca del pueblo de Israel a través de estos 2 ejemplos, los leones y la vid. ¿Va? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien, entonces, ahora sí ya necesito el fresquito, ¿verdad? Ahorita te voy a decir una cosa antes de que se me olvide. Pero esta lluvia que está ocurriendo, la verdad que es muy apropiada para lo que vamos a estar diciendo el día de hoy. Pero ahorita te lo voy a decir por qué. Pero vamos a ver qué es lo que podemos rescatar para nosotros acerca de estos 2 lamentos. ¿Va? Tenemos 4 puntos para llevarnos a casa. Número 1. Este lamento, esta endecha expresa, número 1, el dolor de Dios al ver a su pueblo caído. Porque no es meramente Ezequiel el que está llorando por su pueblo. Es Dios que le dio a Ezequiel este corazón y este mensaje para darle a su pueblo. Pero es Dios. Dios se duele cuando su pueblo cae. Dios se duele cuando uno de sus hijos cae en pecado o se aleja. Dios se duele de esto. En Joel 2, verso 13, dice lo siguiente: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y me llama la atención esto último, y que se duele del castigo. También en Ezequiel capítulo 18, verso 30 al 32, lo leímos la semana pasada, que decía: por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Este principio está en estos 2 pasajes. Dios no se agrada del castigo ni de la muerte de su pueblo. Entonces creo que por un lado puedo entender yo esto. Cuando Dios nos disciplina, cuando Dios ve que caemos en pecado y nos tiene que disciplinar,
Debemos de quitarnos la idea de que este Dios disfruta hacerlo. Porque de repente, si no conocemos tanto al Señor, podemos pensar eso. Pensamos de Dios como un, no sé, como un verdugo que está, ¿no? y otro azote, pero no es así. Pensar así de Dios es no conocerlo lo suficiente, ¿no? Pero aquí vemos realmente el corazón de Dios. Es como cuando tú disciplinas a tus hijos. ¿Te gusta hacerlo? No. Bueno, cuando estás en la carne sí, pero cuando estás en el espíritu, seguro que no. Y sabes que tienes que darle su disciplina, pero no te gusta. Pero se la tienes que dar. Y te duele en el corazón. No solamente por el golpe, sino porque sabes que su corazón no está bien. Y te duele ver a tus hijos que caminan mal. Y yo me pongo a pensar que si Dios nos dio estos sentimientos como papás, es para lograr entenderlo como padre que es para nosotros. Cuando nos disciplina, se duele. Y no solamente por el castigo, por el sufrimiento que conlleva el castigo, sino porque nuestro corazón está apartado de Él. Por eso en ambos pasajes dice, convertíos, apártate de todas tus iniquidades, hazte un corazón nuevo. Y también ahorita lo leímos en Joel 2:13, rasga tu corazón y no tus vestidos. Lo que está diciendo es, deja de tener un arrepentimiento superficial, sino que más bien rasga tu corazón, arrepiéntate pero de corazón, porque yo soy clemente y misericordioso. Entonces, punto número 1, Dios se duele del castigo. Pero ¿qué también aprendo de ese primer punto? Que si Dios se duele del castigo, ¿cuánto más yo también debo de dolerme cuando cae alguno de mis hermanos? Si Dios es así, nosotros también debemos ser así. Que cuando alguien cae en pecado, se aleja o destruye su familia por causa de su pecado, tengo que dolerme por mi hermano y tengo que llorar y orar por mi hermano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque así es Dios. Vemos a Jesús teniendo una actitud así cuando una de sus 100 ovejas, la número 100, se fue y fue a buscarla dejando las 99 para ir a buscar esa oveja. Porque amaba a esa oveja, porque le dolía que se apartara de su redil. También lo veo, aunque no de la misma forma, pero Jesús lloró. Cuando Jesús llora es porque ve el efecto del pecado en la vida de la humanidad, pero también ve la consecuencia, la muerte, y le duele. Y llora por Lázaro, su amigo. Y yo creo eso. Si queremos identificarnos con nuestro Dios, tenemos que pedirle este corazón. Señor, dame un corazón que me duela cuando yo vea a mi hermano alejarse. Porque ¿cuántas veces reaccionamos al contrario? Ah, ¿no está? Ah, pues allá él, ¿no? A veces incluso hasta nos da alegría. Ah, qué bueno que le pasó eso, para que aprenda, ¿no? Pero no es el corazón de Dios. Y eso, cuando vemos eso en nuestras vidas, de lo único que habla, es que no tenemos un corazón como el del Señor. Y eso es duro. Verlo en nosotros, que no tenemos un corazón que ama realmente a los demás. Por eso creo que este pasaje nos invita a, hey, date cuenta, tu hermano es tuyo, es parte de tu familia, somos un cuerpo. Y si Dios lo ama, tú también ámalo. Si Dios se duele y llora, tú también llora. Ora por él. Número 2, el pecado trastorna nuestras vidas. ¿Estás de acuerdo? Que si trastorna nuestras vidas, lo que hizo con los leones y con la vid, ¿qué pasó? El poder de Israel fue convertido en cautiverio y la vida abundante, esta vid fructífera y próspera, llegó a convertirse en un arbolito trasplantado en un desierto. Y metafóricamente habla de cómo el pecado te quita el poder y lo transforma en cautiverio, en esclavitud del pecado. Y cómo la vida abundante que Dios nos regala se vuelve un desierto cuando estamos en pecado. El pecado viene a trastornar nuestras vidas completamente. Nos saca de la comunión porque estábamos plantados en medio de la tierra de Israel y de repente el pecado nos hace apartarnos.
nos aleja de Dios y nos aleja de nuestros hermanos. El pecado destruye nuestras vidas, definitivamente. Entonces, si hay algún problema, es el pecado. Ese es el problema. Siempre el problema es el pecado, ¿verdad? No es una persona, es mi pecado. Pero tengo buenas noticias. Número 3. Dios convierte nuestras vidas. Porque así como el pecado nos lleva a la destrucción, lo increíble del Evangelio es que Jesús vino a eso, a convertir nuestro pecado, limpiarlo y convertirnos hacia Él. Y déjame llevarte a varias citas bíblicas que me parecieron increíbles. En el Salmo 107, en el verso número 31, dice así, Salmo 107, verso número 31 al 38. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril, por la maldad de los que la habitan. Pero chécate el verso número 35, porque hasta ahí sería lo lógico decir, pues sí, Dios te disciplina, ¿verdad? Pero en el verso 35, chécate, dice, vuelve el desierto en estanques de aguas, la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y funda ciudad en donde vivir. Siembran campos, plantan viñas, rinden abundante fruto, los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. ¡Qué impresionante! Ese es Dios. Tanto puede abatirnos como también puede restaurar nuestras vidas, convertirnos por completo. También eso habla de cómo puede convertir nuestro desierto en aguas, ¿verdad? Entonces, qué increíble porque está lloviendo. Y te decía, yo sé que a lo mejor puede decir uno, es casualidad y quizá lo sea, pero yo no sé si creen en las casualidades porque Dios tiene en control todo. Y yo pienso que puede hacer esto. Nuestra vida seca puede llenarla completamente con las aguas de la palabra y con su Espíritu Santo. Pero bueno, vamos a otro pasaje en Lucas 4:18. Jesús se para en medio de la sinagoga en Nazaret, su ciudad natal, y lee lo siguiente, verso 18, Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué es lo que quiero decirte? Así como cambia la sequía en aguas, también cambia el cautiverio en libertad. Porque el fruto del pecado es que nos convertimos esclavos de nuestro pecado, pero Jesús viene a darnos libertad del pecado. Qué increíble. Por eso en Juan 8:31 también lo decía así, ¿verdad? En Juan 8:31 decía Jesús, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Jesús viene a traer libertad si estamos cautivos por el pecado. En Juan 10:10 también dice, el ladrón, o sea, el diablo, no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Qué es lo que hizo con la nación de Israel? Es esto. Y también lo hace en nuestras vidas. Pero dice aquí, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. ¿No? Qué increíble, así como el pecado nos lleva a la destrucción y a la muerte y nos roba la vida, nos roba todo el pecado, Jesús viene a restituir todo, viene a darnos una vida y vida abundante. En 2 de Corintios capítulo número 13, en el verso número 4, dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios,
pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. No voy a explicar todo el pasaje, ¿ok? Pero lo que dice es que una de las cosas que dice Pablo es que Dios cambia nuestra debilidad por poder. Nos da poder el Señor Jesucristo, ¿no? Por eso ahí dice, así como Jesús murió en debilidad, pero vive por el poder de Dios, nosotros vamos a vivir ahora a través de su gran poder, ¿no? O por su poder, vamos a vivir. Entonces, qué increíble, porque lo que la carne no puede hacer es sacarte del pecado, librarte de las tentaciones, ¿no? Darte una vida fructífera, y todo eso, eso no lo puede hacer ni la carne, ni la ley, ni nada. Dios sí puede hacerlo. ¿Cómo? A través de su Espíritu Santo, ¿no? Está increíble. En 2 Corintios 12:9, atrásito, habla de ese ministerio del Espíritu. Y una de las cosas que dice es el verso 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aunque somos débiles, Dios derrama su poder sobre nosotros. Ahora vamos a Joel 2, verso 21. Oseas, Joel, ¿verdad? Joel 2:21 dice, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Checad lo que dice. Y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. ¡Wow! ¿No? ¡Qué increíble! Te decía, Dios cambia la sequía en verdor. Otro pasaje, Isaías 44, y te dice, hijo, él no temas. Isaías 44 también lo dice. Dice, verso 1, ahora pues oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotará entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Una vez más te decía, convierte nuestra sequía en verdor. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su cano cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué es lo que estamos viendo con todos los versículos? Cómo Dios convierte nuestras vidas. Jesús vino a convertir nuestras vidas, que han sido llevadas en cautiverio por nuestro pecado y destruidas por nuestro pecado. Quise dar todos estos versículos porque habla de cómo Jesús convierte el desierto en aguas, la sequía en verdor, la cautividad en libertad, la destrucción y la muerte en vida abundante, la debilidad en poder. Todo eso viene a ser Jesús en nuestras vidas y muchas cosas más, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿qué tengo que hacer? ¿Verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y déjame llevarte otra vez a Joel 2:13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia. Y ahí en Ezequiel, capítulo número 18, verso número 30. Estamos Joel 2:13 y Ezequiel 18:30.
Dice, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de vuestra ruina. Echad de vosotros vuestras transgresiones, todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. La invitación es la misma de la semana pasada, es conviértete. Dios puede convertir tu vida, pero primeramente tú tienes que convertirte al Señor. ¿Y qué significa eso de convertirme? Pues habla acerca de un cambio completamente de actitud, de conducta, de todo en mi vida hacia Dios y dejar mi pecado atrás. Habla de una conversión. Habla de volver a escuchar la palabra de Dios en vez de haber escuchado tantas veces la voz del diablo y de mi propia carne y del mundo que me ha invitado a otras cosas. Es dejar de estar escuchando constantemente, momento a momento, la voz que me sugiere un consejo que no es el consejo de Dios, sino el consejo de Dios. Ahora buscar el consejo de Dios, ahora buscar la voz de Dios, ahora obedecer la voz de Dios, es convertirme a Dios. ¿Se entiende? Es convertirme a Dios. En el Salmo 63, verso número 1, dice así: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Quiero terminar con ese versículo porque creo que habla mucho acerca de la actitud con la que Dios quiere que vengamos de vuelta a Él. Primero dice, Dios, Dios mío eres tú. Yo no puedo venir a Dios si no reconozco que Él es mi Dios. Cuando el pecado me aleja, es porque cualquier otra cosa se ha convertido en mi Dios. Y tengo que volver a voltear a Dios y decir otra vez y reconocerlo, tú eres mi Dios. Y eso que he estado persiguiendo y buscando, no eres tú. Y tengo que venir a Dios. Por eso dice ahí, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. También de lo que habla este versículo es no solamente reconocerlo, es decirle, eres mi Dios, y porque eres mi Dios vas a ser lo más importante y lo único en mi vida a partir de hoy. De madrugada te buscaré. Habla de una búsqueda totalmente deliberada, de una búsqueda voluntaria hacia Dios. Pero también ese versículo expresa la necesidad. Dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Es volver a recordar, todo en lo que yo he estado tratando de saciar mi sed es un desierto que no me va a dar ningún tipo de llenura en mi corazón. Y tengo que reconocer, este mundo es así, mi carne es así, nada de esto me va a dar saciedad en mi vida. Nada de esto puede quitar la sed que traigo en mi corazón, solamente tú, Dios. Y tengo que venir otra vez hacia Él. Así es que, ¿qué es lo que quiero decirte para terminar? Convirtámonos al Señor, pero también, pues, no solamente es cambiar de actitud hacia Dios, es buscarlo y adorarle como nuestro Dios. Entonces, vamos a terminar con una oración para agradecerle al Señor. ¿Vale? Señor, te damos gracias porque tú haces esta obra en nuestros corazones. Maravillosa, Señor. ¿Cuántas veces has sido por nosotros a traernos de vuelta? ¿Cuántas veces, Señor? Porque tú eres bueno. Y queremos pedirte para que si estamos en un momento así, en pecado, alejados, desenfocados, cautivos por nuestros propios actos, nuestras consecuencias, Señor, que nos traigas de vuelta hacia ti, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso y perdonador, Señor. Pero ayúdanos también como tú estás demandando de tu pueblo, Señor, un arrepentimiento, una conversión interna, Señor. Te pedimos que nos des un corazón así y ayúdanos a confiar que tú eres un Dios que puede restaurar nuestras vidas. Y Señor, haz eso en nuestras vidas, restáuranos. Vuélvenos otra vez a plantar junto a esas corrientes de aguas. Ayúdanos a buscarte de todo corazón. Produce fruto en nuestras vidas, Señor, y restaura todo lo que ha sido destruido, Señor. Gracias porque todo esto es gracias a tu Hijo Jesucristo, el cual viene a hacer toda esta obra grande, Señor, en nuestras vidas. Convertir nuestro desierto en aguas, darnos libertad, vida abundante, poder. Gracias, Señor, por eso. Y te pedimos que tú, con tu poder y que con tu gracia, lo hagas en nuestras vidas, Señor. Te pedimos juntos, derrama de tu Espíritu, Señor,
Como ahorita decías, así como hiciste descender el agua de los cielos, te rogamos que tú hagas descender tu espíritu sobre nosotros y que tu espíritu, Señor, refresque nuestros corazones y que produzca un fruto en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.